Muy buenos días, damos inicio a este culto de adoración a nuestro Dios en esta mañana y estamos muy contentos de poder estar en este lugar una vez más para adorar el nombre de nuestro Dios. Es por eso que comenzamos orando a nuestro Dios y para eso le pido que usted me acompañe desde su hogar, inclinando su rostro para orar. Amado Señor, en esta mañana le damos muchas gracias. Gracias, Señor, por su amor, por su misericordia. Gracias porque usted ha estado con nosotros en cada momento, en cada acción de nuestra vida. Padre, le pedimos, Señor, que usted nos limpie, nos perdone, Señor, nos renueve en esta mañana. Aquellos que están debilitados, Señor, fortaléceles, Padre. Aquellos que están cansados, Señor, dale nueva fuerza en esta mañana, Padre celestial. Dios amado, te damos gracias. Solamente de mi boca, Señor, salen palabras de agradecimiento, ya sea por los momentos buenos y por los momentos malos, Señor, porque sabemos que de aquellos momentos difíciles es donde más aprendemos en nuestra vida, Señor. Y es por eso que yo le doy gracias, porque usted ha guardado nuestra vida y la de nuestras familias, nuestros amigos, nuestros vecinos. Gracias, Padre, por esta mañana. Y que todo sea para su gloria y su honra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Así que, hermanos, con este mismo gozo, con esta misma alegría, alabamos a nuestro Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno estar compartiendo una vez más con ustedes. Les invito a que donde usted esté pueda tomar una actitud reverente ante el Señor y podamos alabarlo a Él con las canciones que vamos a cantar ahora. Amén. Sé bienvenido al cantar, puedas ver que estamos para ti, aquí estamos para ti. Tu aliento venga del cielo, dando vida al corazón. Estamos para ti, aquí estamos para ti. Se abren corazones, nada se esconde a ti, te deseamos Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, ven. Espíritu,
Señor, quien es grande por sobre toda la tierra. Él es Dios. Tú eres Dios, tú eres fiel, Señor, y te alabamos por tu grandeza. Cuán grande es Dios, cántenle cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, el esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz. Venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Tan grande es Dios, cántenle cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande, cuán grande es Dios, cántenle cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día, día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad de Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántenle cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán
Grande es nuestro Dios. Grande es nuestro Dios. Aleluya. Amén. La alabanza del Señor es hermosa y es por eso que en este momento seguimos orando, seguimos alabando, pero vamos a compartir una lectura bíblica. Y esta se encuentra en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Y vamos a leer desde el 1 al 5. Mientras usted busca en su palabra, el título de mi Biblia dice que la palabra de Dios sea glorificada. Leo en el nombre de nuestro Señor. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y de malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os he mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia en Cristo. Amados hermanos, a la paciencia. En estos tiempos es fundamental que como hijos del Señor podamos tener paciencia. Sé que muchos de nosotros anhelamos poder reunirnos en forma presencial, pero busquemos de forma personal en nuestros hogares, en el lugar que usted lo estime conveniente. Pero sigamos pacientemente buscando al Señor en todo tiempo. Seguimos alabando a nuestro Dios, es por eso que ahora seguimos alabando a nuestro Dios con cantos de júbilo. Seguimos alabando al Señor, hermanos. Aleluya.
Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres grande y temible. Tú eres luz, el amor, Cristo el Señor. Tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres grande y temible. Tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, santo, tú eres digno, 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 altísimo Señor. Tú eres santo, dile al Rey, hermano. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor, altísimo Señor, altísimo Señor. Gracias, Señor, aleluya. Amén. Hermosas las alabanzas a nuestro Dios. Y hay algo que como cristianos debemos de hacer constantemente, orar. Y ahora es el momento de que podamos inclinar nuestros rostros, en que podamos alabar a través de la oración a nuestro Dios, darle gracias por todo lo que Él nos ha regalado. Y para este momento quiero invitar a una de nuestras amadas hermanas, para que ella pueda pasar a dirigir esta oración. Invito a este lugar a mi hermana Caroline. Amén. Vamos a estar entonces orando, pero primero le invito a leer en Primera de Juan 5:13, dice: Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. El Señor sigue con nosotros, sigue estando con usted, conmigo, cada día. Él no nos ha dejado. Pero depende de nosotros también buscarle, orar. Así que oremos en esta mañana. Amén.
Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor, sabiendo de que tú oyes, Señor, de que tú estás con cada uno de nosotros, que no nos has dejado, Señor. Por eso alabamos tu nombre, te agradecemos, Señor, exaltamos tu nombre, te bendecimos, te adoramos, Dios mío, porque tú eres nuestro Dios. ¿A quién más iremos, Señor? Sabemos, Señor, que podemos ir delante de ti, que tú tienes tus oídos atentos a nuestro clamor, a nuestras peticiones, Señor, que tú ya, Señor, escuchas, Señor, porque tú conoces nuestro corazón, Señor, tú conoces los deseos, Dios mío, de cada uno, Señor. Yo te pido, Señor, primeramente, Señor, por cada hermano, Señor, que tú seas fortaleciendo, Señor. Podemos ver la lista de oración, de peticiones, Dios mío. Hay muchas personas que piden fortaleza, Señor, que necesitan de ti cada día, que necesitan fuerza, Señor, porque sus fuerzas, Señor, se agotan, Dios mío. Yo te pido que tú seas dando el ánimo, Señor, la fuerza que necesitan, Señor, que tú seas con cada uno, Dios mío. También hay otros que piden sanidad, Señor, hay tantos enfermos, Padre, no solamente de COVID, Señor, sino que de muchas enfermedades, Dios mío, que están aquejados, Señor. Yo te pido por cada uno de ellos que tú les seas visitando, Señor. Tú sabes lo que están padeciendo, Dios mío. Visita, Señor, a tus hijos, Dios mío. Señor, sabemos, Señor, que hay muchos hospitalizados. Señor, que tú seas también con ellos, Señor, en este tiempo, Señor, que ya no pueden ir, Señor, personas ajenas al hospital a hablar, a entregar una palabra tuya. Hay muchas personas que están muriendo, que están ahí enfermos, que necesitan escuchar una palabra de aliento. Yo te pido, Señor, que puedas poner ahí, Señor, personas para que le puedan hablar, ya sean enfermeras, paramédicos, Señor, para que puedan entregarle una palabra, esa palabra precisa que necesitan, Señor, que tú seas obrando en sanidad, Señor. Te pido por cada hermano, Dios mío, que está en su casa, Señor, con alguna enfermedad, Dios mío. Que tú seas con ellos visitando, Señor. Creemos en ti, creemos en un Dios sanador que no nos ha dejado, Señor. Quizás nosotros te dejamos a ti, Señor, pero tú no nos abandonas, Dios mío. Yo te pido por cada hermano, Señor, que tú visites, Señor. Yo te pido, Señor, por cada uno, Señor. Varias familias también piden por salvación, Señor, que quizás conocen, Señor, a vecinos, amigos o familiares que no te conocen o que han conocido y se han apartado de ti, Señor. En estos tiempos, Señor, uno ha podido ver, Dios mío, cuántas personas, Señor, se han alejado, que ya les aburre, Señor, las predicaciones, que ya les aburre estar en su hogar, que ya se aburren de todo, Señor. Señor, cuando no entienden, Señor, que tú estás en cada hogar, que tú no estás ido, Señor, que tú no estás aquí en cuatro paredes, Señor, que tú estás donde la persona clama, Señor, que tú estás en el corazón, que tú habitas, donde la persona clama a ti, tú estás ahí, Señor. Señor, porque depende de cada uno de nosotros sentirte, buscar tu presencia, anhelarte, anhelar estar contigo, depende de cada uno de nosotros, no de, Señor, de lo que escuchemos, no de las canciones, no de que Él predica, Señor, sino también depende de nosotros, en la búsqueda que tenemos hacia ti, Señor. Yo te pido, Señor, por salvación, Señor, Señor, que tú, Señor, seas salvando, Dios mío, que toque las vidas, toque los corazones, Padre. Especialmente de aquellos, Señor, que te han conocido, pero se han entibiado, se han enfriado, Señor, su vida ha sido, Señor, entibiándose, alejándose de ti, Señor. Señor, olvidan, Señor, que lo que están en tu presencia. Yo te pido, Señor, por ello, que tú seas con ellos, que tú los seas trayendo, Señor. Señor, que ellos puedan buscarte en su hogar, Señor. Porque cada hogar, Dios mío, se ha levantado, Señor, un lugar de adoración, Dios mío. Pero eso depende de cada familia, el lugar que te demos a ti, Señor. Señor, te pido, Señor, por cada hogar, por cada hermano, por cada hermana, Dios mío, que no nos olvidemos de ti, Señor, en buscarte, en adorarte, en
querer más de tu presencia, Señor. Señor, bendice la congregación, bendice a los que están escuchando, a los que están orando en este tiempo, Señor. Señor, levanta más personas, Señor, con deseos, Señor, de buscarte, Señor. Te pido por cada hermano, por la hermandad, Señor, para que puedan seguir firmes, Señor. Son tiempos peligrosos que más que nunca debemos estar firmes en ti, buscándote, Señor. Yo te pido por cada hermano, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que tú obres, Señor. Te seguimos pidiendo por nuestro país, Dios mío, nuestro país te necesita. Sabemos, Señor, que tu palabra dice que tiempos mejores no van a venir, pero también, Señor, sabemos que tú dice tu palabra que tenemos que orar por los que están en presidencia, los que están gobernando, los que están a cargo, Señor. Yo te pido por nuestro país, Señor. Señor, de que tú seas obrando, Señor. Señor, que tu palabra pueda llegar, Señor, a las personas, Señor, porque tú eres el que cambia, Señor, los corazones, Señor. Te pedimos una bendición para nuestro país, Señor. Señor, guarda a cada uno de tus hijos, Señor, porque sabemos que tiempos, Señor, van a venir difíciles, Señor. Te pido que tú seas guardando a tu pueblo, Señor, como siempre lo has hecho, Señor, hasta ahora, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, porque sabemos que tú estás con nosotros, Señor, porque estás escuchando, Señor. Gracias, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre, te exaltamos, Señor, te adoramos, Señor. Amén y amén. Amén. La oración del justo tiene poder. Así es que, hermanos, confíe en sus oraciones, en nuestras oraciones, por aquellos que necesitan fortaleza. Y hay algo que es importante para nosotros, poder alimentarnos de su palabra. Es por eso que ahora damos el pase a nuestro pastor Cristian, que nos trae la palabra en esta mañana. Que el Señor les guarde y les bendiga. Mis amados hermanos, que el Señor le bendiga grandemente. Estoy muy contento de poder estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Y sabemos que Dios es un Dios bueno, misericordioso, eterno, maravilloso. Es un Dios amoroso. ¿Usted se siente amado por el Señor? Amén. Yo también me siento amado por el Señor porque sé que Él es un Dios grande en misericordia, tardo para la ira, dice su palabra, que su amor es inmensurable y por eso le damos gracias. Espero que usted con su familia se pueda encontrar bien en casa. Si usted se encuentra con dificultades, con problemas, siempre su confianza esté puesta en Dios, en nuestro Dios, el Dios de lo imposible, el Dios de milagro, el Dios de sanidad. Ese es el Dios que nosotros adoramos, el Dios que servimos. Por eso le damos la gloria y la honra siempre a nuestro Dios, sabiendo que Él tiene el control. Bueno, mi hermano, en esta hora le quiero invitar a que usted pueda abrir su Biblia en Primera de Crónicas, capítulo 13. Vamos a estar leyendo desde el verso 1 al verso 14. Vamos a estar hablando un poco el día de hoy del arca del pacto. Cuando el rey David propone en su corazón llevar el arca del pacto hacia la ciudad de David, hacia Jerusalén, hacia su reinado, haciendo el centro de adoración el arca. Y vamos a ver cómo fue la forma que él la quiso llevar en primera instancia y cómo fue la forma correcta que lo tuvo que hacer ya en una segunda instancia. Así que, esperando que usted busque la palabra del Señor en Primera de Crónicas, capítulo 13, verso 1 en adelante, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Dice: David propone trasladar el arca a Jerusalén. Entonces David tomó consejo de los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. El verso 5 dice: David intenta traer el arca. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Amat,
para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Balaam de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre el cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa, hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom, geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Hemos dado la lectura a la palabra del Señor. Vamos a orar para que el Señor sea preparando su corazón y sea guiando mi vida para poder hablar directamente lo que Dios quiere entregarle. Oremos al Señor. Incline su rostro, cierre sus ojos. Amén. Gracias, Padre amado, Padre bendito. Gracias, Señor, te damos porque podemos estar en esta hora, Señor, alabándote, bendiciendo tu nombre, participando de este culto, Señor. Gracias, Padre, porque nos podemos estar reuniendo, Señor, con mis hermanos, Señor, usando estos medios de comunicación, Señor, sabiendo, Señor, que tú eres bueno, sabiendo que te tenemos que dar la gloria, que tenemos que levantar manos santas ante ti. Ayúdanos, Señor, en esta hora. Sabemos, Padre, que necesitamos de ti, oh Dios. Sea usted abriendo nuestro entendimiento, sea usted, Señor, abriendo nuestros oídos espirituales para estar atento a tu voz, oh Dios. Sea usted preparando cada vida, cada corazón de mis hermanos que se encuentran, Señor, detrás de esta pantalla, oh Dios. Obra en sus vidas, Señor. También obra en la mía, Padre. Úsame, Señor, como un instrumento útil en tus manos, Padre. Que toda palabra que salga de mi boca sea, Señor, guiada por tu Espíritu Santo en esta hora. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y que esta palabra, que sabemos que tu palabra, Señor, al ser enviada, nunca vuelve vacía. Al contrario, Señor, ella hace, Señor, lo que se fue enviada, Señor, la obra que para lo cual fue enviada, Señor, lo haces tú, Señor, a través de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, te damos, Señor. Tú eres el digno, eres el único, eres el santo de Jehová, el santo de Israel, y te damos gracias, Padre. Todo esto lo dejamos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. ¿Qué era el arca del pacto, mi hermano? ¿Qué era el arca? Bueno, el arca del pacto era un objeto. Era el objeto más sagrado que tenía el pueblo de Israel. Era un cofre de madera de acacia que medía aproximadamente 1 metro con 15 centímetros y por 70 centímetros de ancho. Este cofre de madera de acacia era revestido por dentro y por fuera por oro puro. Sobre este cofre habían 2 querubines que estaban frente a frente. Eran de oro. Y sus alas cubrían el sitio, que era la parte superior del arca, conocido como el propiciatorio. Allí, en el propiciatorio, se manifestaba la gloria de Dios. Por lo tanto, el arca representaba la presencia de Dios para el pueblo de Israel. Allí se manifestaba lo que es conocido como la Shekinah. Eso era el arca. El arca contenía en su interior 3 cosas. Contenía las tablas de la ley, contenía una vasija con maná y contenía también la vara de Aarón. Esta arca se encontraba en el tabernáculo. El tabernáculo tenía 2 secciones importantes. Uno era el lugar santo y el otro era el lugar santísimo. Y el arca del pacto se encontraba en el lugar santísimo, que la única persona que podía entrar era el sumo sacerdote una vez al año, cuando era el tiempo de hacer la expiación por todo el pueblo de Israel. Vemos que el arca en este momento no se encontraba en el tabernáculo, sino que se encontraba en la casa de Abinadab.
algo importante es por qué estaba el arca en la casa de Abinadab en Kiriat de Jearim. Bueno, podemos ver un poquito más atrás la historia y nos remontamos al tiempo del profeta Samuel y un poco antes incluso del profeta Samuel. Y eso lo primero lo podemos ver en 1 Samuel, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Estaba como juez en Israel Elí. Y ya estaba también Samuel ahí aprendiendo de Elí. Elí era el profeta de Israel. Y lo que nos cuenta la escritura ahí en 1 Samuel, como le mencionaba, el capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 y principio del capítulo 7, es que Israel no estaba viviendo conforme a la palabra del Señor. Pero salieron a una batalla. Y en esta batalla que salieron en contra de los filisteos, tuvieron 4.000 muertos aproximadamente. Pero ellos, en vez de retirarse, fueron a buscar el arca del pacto que se encontraba en Silo. Y con el arca del pacto la llevaron al campo de batalla, pensando que al llevar el arca, Dios le iba a dar la victoria, como había ocurrido en otras ocasiones. Recordemos que cuando Josué iba a pelear, siempre llevaban el arca del pacto. Y ahí podemos ver que cuando ellos llegaron al campo de batalla dieron un grito muy grande, muy fuerte, que llegó a temblar la tierra. Se pusieron muy contentos, muy gozosos porque tenían el arca del pacto en medio de la batalla y ellos estaban seguros que Dios le iba a dar la victoria. Pero los filisteos, que se asustaron por este grito y porque habían llegado con el arca, pensaron que iban a perder, pero uno de ellos vino y les comenzó a infundir aliento y les decía: vamos, podemos luchar, no nos amedrentemos, al contrario, luchemos contra ellos, para no ser siervos de ellos como ellos han sido siervos de nosotros. Y la palabra de Dios ahí sigue relatando en esos capítulos que la batalla nuevamente volvió a vencer los filisteos. Y ya no fueron solamente 4.000 muertos, sino que dice la palabra de Dios que fueron más de 30.000 muertos a pie del pueblo de Israel. Por lo tanto, el pueblo de Israel, a ver esta masacre, salieron huyendo. Ambos sacerdotes que estaban encargados del arca, que eran los hijos de Elí, murieron. Le dieron muerte. Y los filisteos vinieron. Y ahí en el capítulo 4 ya dice que tomaron el arca, capturaron el arca. En el capítulo 5 de 1 Samuel, verso 1, dice: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, las llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y ahí el relato bíblico cuenta algo muy interesante. Dice que el arca se llevó a este lugar, ¿ya?, a Asdod, y la pusieron en la casa de un dios que ellos tenían de nombre Dagón. Al poner el arca juntamente con esta estatua de este dios Dagón, al día siguiente, cuando entraron a esta casa de este dios, se dieron cuenta que el dios Dagón estaba botado, se había caído. Por lo tanto, les llamó la atención y lo volvieron a poner en pie, y al día siguiente nuevamente estaba en el suelo. Pero no solamente estaba en el suelo, sino que las palmas de sus manos y su cabeza habían sido cortadas y estaban en el umbral de la puerta. Aparte de esto, Jehová hirió con tumores y destruyó a los habitantes de Asdod. Así que se pusieron en un consejo y los príncipes de los filisteos agarraron el arca y la mandaron desde Asdod a Gat. Pero en Gat ocurrió exactamente lo mismo. Dios lo afligió y también
la gente empezó a tener tumores. Por lo tanto, agarraron el arca que estaba en Gad y la enviaron ahora a otra ciudad de los filisteos de nombre Ecrón. Y ahí en Ecrón pasó lo mismo. Y como estaba la mortandad en Ecrón, vinieron los ciudadanos y empezaron a reclamar y querían que se llevaran el arca de ahí. Así que llegaron a un consenso, un acuerdo, llamaron a los príncipes, a los sacerdotes de ellos y vieron qué tenían que hacer. Y dentro de las cosas que tenían que hacer, se dieron cuenta que tenían que devolver el arca. Así que agarraron 2 vacas, la pusieron en un carro, el arca, y las vacas dejaron que se fuera sola por el camino. Y las vacas, dice la palabra del Señor, que empezaron a caminar hasta que llegaron a Bet-Semes. En Bet-Semes los judíos al ver el arca se pusieron muy felices, muy contentos, pero cometieron un error. El error fue que ellos, sabiendo que en el arca estaba la presencia del Señor, que era algo sagrado, algo santo, ellos vinieron y la abrieron para mirar qué había dentro. Al mirar lo que había dentro, vino Dios y dio una mortandad grande a esos habitantes de Bet-Semes y murieron 50.070 hombres, relata la palabra del Señor. Así que estos hombres, los habitantes de Bet-Semes, que estaban muy afligidos por lo que había ocurrido, la enviaron, llamaron a los habitantes de la ciudad de Kiriat Jearim para que la pudiesen venir a buscar el arca. Fueron a buscar el arca a los levitas y la dejaron al cuidado de la casa de Abinadab. Y Abinadab se hizo cargo en ese momento del cuidado del arca. Y el arca quedó ahí. Y pasó mucho tiempo, aproximadamente 80 años, pasó el arca en ese lugar. Después de Elí, murió Elí, vino Samuel y Israel pidió rey. Y al pedir rey Israel, el rey que nombraron, que Dios puso, fue Saúl. Pero Saúl en sus 40 años de reinado nunca le dio la importancia que tenía el arca. Así que nunca la llevó, nunca la cambió de lugar, nunca la fue a buscar. Y se mantuvo durante 80 años en la casa de Abinadab. Y acá vemos en el relato bíblico que los hijos de Abinadab donde estuvimos leyendo en Crónicas, vaya conmigo a Primera de Crónicas, capítulo 13. Estas 2 personas que se mencionan que estaban encargados de guiar el carro nuevo, que era Usa y Ahío, eran hijos de Abinadab. Ellos estuvieron viviendo toda su vida con el arca en su propiedad. Y ellos eran los encargados de guiar el arca. Una de las cosas muy sorprendentes que podemos ver que David, cuando iba a ir en batalla, lo primero que hacía, le consultaba a Dios. ¿Debo subir contra de los filisteos? ¿Debo hacer esto? ¿Debo hacer esto otro? Y esperaba la respuesta de Dios. Pero para hacer algo tan importante como trasladar el arca desde un lugar hasta la casa de David, donde él la quería llevar, donde le había preparado un lugar, no le consultó a Dios. Sino lo que David hizo, lo consultó con los hombres. Dice en el capítulo 13 de Primera de Crónicas: entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, y si es la voluntad de Dios, de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en toda la tierra de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con ellos. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella.
Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Así que David tomó consejo, pero no de parte de Dios, no tomó consejo con Dios, sino que tomó consejos con el pueblo. Y el pueblo, al responderle que todo les parecía bien, a él también le pareció bien y dijo, traigámosla. Y dentro de los preparativos que él hizo, pusieron un carro nuevo. Y ahí pusieron a aquellos que ellos pensaron que tenían conocimiento de cómo llevar el arca, que eran los hijos de Abinadab, donde se había encontrado el arca todo este tiempo. Y podemos ver cómo ellos empezaron a alabar al Señor cuando iba avanzando todo este séquito, llevando el arca desde este lugar hasta la ciudad de David. Dice la palabra de Dios que David iba muy feliz con todos adelante, y esto lo podemos ver en 2 de Samuel, también sale el mismo relato, capítulo 6. Dice que todos iban, y David y toda la casa de Israel, estoy leyendo el verso 5, danzaba delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, con arpas, salterios, panderos, flauta y címbalo. Si usted se da cuenta, había una alegría inmensa, no solamente por parte de David, sino por todo el pueblo de Israel, porque podían llevar el arca que representaba, que estaba la presencia de Dios en ella, ahora a su capital, a la ciudad de David, a Jerusalén. Estaba muy alegre, muy contento. ¿Vemos algo de malo ahí en eso? ¿Algo de malo estar alabando al Señor? ¿Algo de malo estar todos alegres porque lo que estaban haciendo a su vista era bueno y agradable para el Señor? Yo creo que no podríamos ver nada de malo. Pero sí hay algo. Sí hay algo. Dice la palabra del Señor que en el verso 6, cuando llegaron a la era de Nacón. ¿Qué era? Una era, valga la redundancia. Una era un lugar donde el grano se separaba de la cáscara. Nos damos cuenta que justo en este lugar Israel había comenzado en este tiempo, en este día, una etapa distinta. Israel había estado ya muchos años sin el arca. 40 años de reinado del rey Saúl, nunca le importó tener la presencia de Dios. Pero el rey David sí le importaba tener la presencia de Dios, por eso quería llevar el arca hacia la capital. Pero al comenzar una nueva etapa, debía hacerse en una forma como solamente Dios nos manda. Y justo en este lugar de la era, Dios tenía que separar el grano de la cáscara. Vemos que Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque él pensó que el arca se podía caer al ver que los bueyes tropezaban. Comenta la palabra del Señor que el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí por aquella temeridad y cayó muerto junto al arca de Dios. Podríamos pensar que Dios fue muy severo, que cómo iba a saber Usa que no la podía tomar. Pensemos, hermanos, que Usa siempre estuvo con el arca en su casa. Pero viendo las consecuencias, probablemente nunca se interesó en la forma de que él debía realizar los cuidados y la mantención y llevar el arca. Muchas veces nosotros como cristianos pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero no actuamos como Dios nos manda, sino que actuamos, según nuestra manera. Creemos que la forma que estamos actuando es la correcta.
Y decimos, así me parece bien, así lo voy a hacer. Pero debemos siempre actuar en la manera correcta para el Señor. No según nosotros. No lo que nosotros pensemos que está bien. El Evangelio no se vive con buenas intenciones. El Evangelio se vive con obediencia a la palabra del Señor. Aquí había un error garrafal en cómo se llevaba el arca. Y Dios ya había dado las instrucciones. No era por falta de que no hubiese ni una instrucción cómo llevarla, cómo moverla, cómo tenían que trasladarla. Dios había dado las instrucciones, pero con buenas intenciones no sirve. La única forma de que sirve es guiándonos y cumpliendo a cabalidad la palabra del Señor. El no obedecer el mandato que Dios había dado es pecado. Y el vivir en pecado nos lleva a una muerte. Y una muerte segura. El arca debía transportarse mediante varas en hombros de los levitas. No cualquier persona podía mover el arca, podía trasladarla, sino que tenían que ser levitas. Y no la podían tocar, sino que tenían que pasar unas varas a través de un anillo y ahí la tenían que transportar. Aparte de eso, nadie podía mirar el arca. En Números capítulo 4, verso 15, nos relata que no se podía mirar el arca del Señor. Busque conmigo Números capítulo 4, verso 15, dice: y cuando acabe Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todo lo utensilio del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. No se podía tocar. También la palabra del Señor relata que el arca debía ser cubierta con pieles y también con un paño azul. Así debía ser transportada el arca. En Éxodo 25, verso 14, búsquelo conmigo, Éxodo 25, verso 14. Dice así la palabra del Señor. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ella. La única forma correcta de llevar el arca era con las varas y sobre los hombros. En ningún lugar dice la palabra del Señor que la debían llevar en un carro. No importa que fuese nuevo. No importa que el carro fue construido solamente para eso, con ese propósito. No. Debía ser de la forma correcta que Dios había instruido. Israel comenzaba una nueva era con el rey David. Y si comenzaba de una forma errónea, lo que podía suceder que en el transcurso de esta relación de Israel con Dios, paulatinamente la dirección se podría errar también. Por eso Dios tuvo que marcar un precedente justo ahí cuando iban pasando en la era de Nacón. Y el precedente es que las cosas se deben hacer conforme a la palabra del Señor. Lo mismo pasó cuando comenzó la iglesia. En el libro de los Hechos nos relata el caso de Ananías y Zafira. Ese era el comienzo de la era cristiana. Y Dios da una advertencia similar a la iglesia. Dios exige, mi querido hermano, mi querida hermana, que actuemos según su palabra. Las mejores intenciones que tú puedes tener o que yo puedo tener no es sustituto de obediencia, ya sea en el culto o en la vida moral.
Hay personas que viven una vida de pecado, pero son muy buenas personas, son muy hacendosos, muy preocupados de los demás hermanos, siempre pendientes de los necesitados, pero no obedecen la palabra del Señor. De buenas intenciones no sirve. Debe ser en obediencia a la palabra de nuestro Dios. Este incidente atemorizó a David y a todos los que estaban presentes, obviamente. Así que el viaje desde el arca hasta la ciudad de David lo tuvieron que detener. Y el arca fue dejada en la casa de Obed-Edom. Pero Dios bendijo esta familia. Y la bendijo de una forma, de una manera para enseñar a David que el transportar, lo que quería David, que era llevar el arca hacia Jerusalén, no era malo. La intención no era mala. Iba a tener bendición de parte del Señor. Pero debía ser de la forma adecuada, obedeciendo lo que Dios había ordenado. Si uno desobedecía, podía traer grandes juicios. Pero si obedecía la palabra del Señor, podía traer grandes bendiciones. David, al darse cuenta del error que había cometido, no se quedó solamente ahí. No solamente se entristeció y dijo, ya no lo voy a tratar de hacer más, sino que él comenzó a investigar. Él se comenzó a instruir en la palabra del Señor cómo era la forma correcta de hacerlo. Muchas veces cuando Dios viene y nos corrige, hay muchos de nosotros que pensamos y preferimos quedarnos ahí, no movernos y no tratar de hacer nada más. Pero acá vemos el corazón de David, que él ante la corrección, el juicio de Dios, él quería estar con el arca que representaba la presencia de Dios, que era la presencia de Dios ahí en el pueblo, ahí en la ciudad. Así que investigó. En Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 2, podemos ver que ya una vez investigado, David fue el que da las instrucciones. Dice entonces, dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Acá podemos ver ya que en esta reacción, en esto que está hablando David, había claramente ya un conocimiento de la forma adecuada de llevar el arca. Mis hermanos, tenemos que nosotros constantemente instruirnos en la palabra del Señor. La palabra del Señor tiene todas las instrucciones para nuestras vidas. Busquemos del Señor. En estos tiempos que usted está en su hogar, que yo estoy en mi hogar, tenemos tiempo para poder instruirnos cada día más en la palabra del Señor. Busquemos de Él. No pensemos que las cosas que nosotros estamos haciendo están correctas. No creamos que si nuestra intención es buena, estamos haciendo lo correcto ante los ojos del Señor. Midámonos por la palabra del Señor. Busquemos en su palabra qué es lo que realmente Él quiere que nosotros hagamos, cómo nos comportemos, cómo le adoremos. Necesitamos la presencia del Señor. David necesitaba de la presencia del Señor en su nación, en su ciudad, en su cercanía. Yo sé que usted y yo necesitamos constantemente la presencia del Señor en nuestras vidas. Pero cuando llega la presencia del Señor, va a descubrir todo lo oculto. Cuando David anhelaba tanto la presencia del Señor, el arca, llevarla, vino y reveló los errores que estaban cometiendo. Reveló el pecado.
de la ignorancia, de la desobediencia. ¿Quiere presencia de Dios en su vida? La presencia de Dios, cuando viene a la vida de un individuo, revela cómo él está. Por tanto, hay varios creyentes que cuando la presencia de Dios llega a su vida y revela su condición, prefieren dejar la presencia de Dios en un campo aislado. Se aíslan, la dejan lejos y no la vuelven a buscar. Porque prefieren estar viviendo la condición de pecado. Que Dios tenga misericordia. Que podamos tener la valentía, porque es necesario, de arrepentirnos ante Dios. Buscar de Él, buscar de su presencia para nuestras vidas. ¿Cuántos cristianos, mis hermanos, caen en estos tiempos en la religiosidad? Tanto tiempo asistiendo a la iglesia, tanto tiempo haciendo lo mismo, pero nunca se han preocupado por buscar, por conocer más de Dios. La salvación, mi querido oyente, la salvación, mi querido hermano, es personal. Dios es un Dios personal. En la actualidad hay millones de personas en el infierno porque dejaron su responsabilidad a un predicador, a un pastor, a otra persona. Pero Dios demanda que cada persona sepa y entienda de su palabra. Y debemos ser responsables de ello. Escudriñemos su palabra. Busquemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Hagamos las cosas correctamente. Si estamos comenzando este nuevo año 2021, hagamos las cosas correctamente como Dios nos manda. No como tú crees que es, no como yo creo que es. Sino que busquemos a nuestro Dios como Él nos manda que le busquemos. En espíritu y en verdad. Su palabra dice que Él anda buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Esos son los que anda buscando el Señor. Guiémonos por Él. Guiémonos por su palabra. No por tus conocimientos, sino por lo que dice la palabra del Señor. No por lo que tú crees, no por lo que tú sientes. No andamos por sentir, sino que andamos por fe, creyendo en lo que dice la palabra del Señor. En el capítulo 15 de Primera de Crónicas, del 1 al 4, dice: hizo David también casa para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas. Vamos a saltarnos al verso 11. Y David llamó a los sacerdotes Sadoc y a Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Samaías, Eliael y Aminadab. Y les dijo: vosotros sois los principales padres de familia de los levitas. Miren qué interesante. Santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová.
Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos que resonasen y alabasen la voz con alegría. Y el verso 25 al 29 dice: David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obededón con alegría. Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Y David iba vestido de lino fino, y también los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores. Y que Ananías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo y sonido de bocinas, y trompetas y címbalos, y al son de salterios y arpas. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba, y lo menospreció en su corazón. Aquí podemos ver en el relato bíblico que acabamos de leer que David ahora pudo llevar el arca hasta la ciudad de David, conforme a la ordenanza que Dios había dado. Lo importante es que envió también a los levitas a que santificaran, y ellos se santificaron. Siempre la palabra de Dios habla de santidad. El Señor nos manda a ser santos porque Él es un Dios santo. Mi querido hermano, mi querido oyente, busquemos del Señor. Santifiquémonos cada día más. Recordemos que hemos sido apartados para Él. Le pertenecemos. Somos sus hijos. Podemos ver que ahora, con toda la alabanza que se llevaba, gozosos todos cantando, adorando y alabando el nombre de nuestro Dios, pero llevando el arca de una forma correcta, con una preparación previa, habiéndose todos ellos santificado e instruido en la palabra para ver la forma correcta, la cual Dios había mandado a que se hiciese. Asimismo, en tu vida y en mi vida debemos estarlo santificando constantemente. Debemos estar instruyéndonos en la palabra del Señor constantemente para saber cómo el Señor quiere que nosotros le sirvamos. Cómo quiere el Señor que nosotros le busquemos, le alabemos. La palabra de Dios es el manual para cada cristiano, para conocer cada día más la voluntad del Señor. Vamos a repetir para terminar el verso que aparece en Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 13. Dice: pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Mi hermano, mi hermana, como dije anteriormente, el Evangelio no se vive de buenas intenciones, sino con obediencia a la palabra de nuestro Dios. Dios quiera que usted, si está comenzando un nuevo año, una nueva etapa en su vida, pueda comenzarla conforme a como Dios quiere que usted la inicie, y no conforme a sus pensamientos. Amén. Oremos al Señor. Gracias, Padre amado. Bendito eres tú, oh Dios, creador del cielo y de la tierra. Gracias, Padre, por tu palabra que hemos, Señor, estado compartiendo en esta hora. Gracias, Padre, porque tú nos dejas muy en claro cuán importante es, Señor, poder, Padre, es hacer tu voluntad conforme a tu palabra, oh Dios. Gracias, Señor, porque no nos dejaste solos, sino que enviaste el Espíritu Santo para que nos guiara a toda verdad, a toda justicia y a todo juicio. Gracias, Señor, porque entendemos, Señor, tu palabra, Señor.
Gracias, Padre, porque tú todo lo que nos has querido decir, Señor, lo dejaste, Señor, aquí en tu palabra, oh Dios, como instrucción para nosotros, Padre, para que nos podamos guiar, Señor, buscando y conociéndote más de ti. Señor, en esta hora te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que muchas veces, Señor, están haciendo, Padre, las cosas según su voluntad, creyendo, Señor, que tú estás agradado de esas cosas. Te pido, Padre, que tú seas obrando en sus vidas, Señor, para que podamos buscarte, para que podamos servirte conforme a tu voluntad, oh Dios, y no la nuestra. Sabemos, Señor, que somos, Señor, dependientes tuyos y necesitamos de ti cada día, oh Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre, te damos, porque tú eres un Dios bueno. Todo esto, Padre, lo dejamos, Señor, en tu presencia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Obre usted en cada vida y en cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mi hermano. Que el Señor le bendiga grandemente.
sigamos firmes en el Señor. Sean muy bendecidos. Será hasta el próximo domingo. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra. Que el Señor sea reconfortando nuestras vidas, sus vidas. Y ya sin más que decir, damos por término este servicio de acción de gracia a nuestro Dios, este culto, para la honra y gloria a nuestro Dios. Así es que, hermanos, les invito a que podamos orar para ser despedidos. Amado Señor, te damos infinitas gracias. Gracias por su amor y misericordia. Gracias por su alabanza. Gracias por las oraciones que hoy día se han entregado. Gracias por su palabra. Padre, fortalézcanos, Señor. Como decía mi hermana en la oración, los tiempos no son fáciles, son tiempos peligrosos. Padre, pero usted nos ha llamado en este tiempo para perseverar, para luchar por su palabra. Dios, le damos gracias por todo lo que usted nos da cada día y que su bendición sea en cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo domingo.